El martillo golpeó el metal una última vez antes de que Eustacio Morales se detuviera, mirando sus manos temblorosas bajo la luz mortecina del atardecer. A los 56 años, había reparado miles de motores, pero esa tarde de octubre sentía que sus dedos ya no obedecían como antes. El viento seco de Sombrerete levantaba pequeños torbellinos de tierra que se colaban por las rendijas de su taller, ese lugar que había sido su refugio y ahora amenazaba con convertirse en su tumba financiera. La carretera secundaria que conectaba Sombrerete con Fresnillo parecía haberse olvidado del pequeño taller mecánico de Eustacio. Los pocos automovilistas que transitaban por esa vía preferían continuar hasta llegar a los talleres más grandes de la ciudad, dejando atrás el letrero descolorido que rezaba Taller San Judas. Reparaciones garantizadas. El santo de las causas. Perdidas, pensaba Eustacio con amargura. Tal vez había sido una elección profética. Las cuentas se acumulaban sobre el escritorio improvisado en una esquina del taller. La renta atrasada, los proveedores que ya no le daban crédito, la luz que amenazaban con cortarle la próxima semana. Eustacio observó las facturas con los lentes que Mariana le había comprado el año pasado, cuando aún tenía esperanzas de que su padre pudiera mantener el negocio a flote el tiempo suficiente para que ella terminara sus estudios de contaduría. Mariana llegó esa tarde como siempre, con su mochila cargada de libros y una sonrisa que intentaba ocultar la preocupación. A los 22 años había heredado la tenacidad de su padre, pero también había desarrollado una perspicacia para los números que él nunca tuvo. «¿Cómo estuvo el día, papá?», preguntó mientras dejaba sus cosas y se dirigía al pequeño escritorio, donde llevaba las cuentas del taller. Eustacio se secó las manos con un trapo manchado de grasa. «Vino don Ramiro por su pick-up, pero dice que hasta el lunes me puede pagar. Y la señora del Tsuru, pues ya sabes, sigue prometiendo». Mariana asintió mientras revisaba los registros. Sus dedos ágiles pasaban las páginas del cuaderno donde anotaba cada entrada y cada gasto. La realidad era cruda. Si no conseguían al menos 3 trabajos bien pagados esa semana, tendrían que cerrar definitivamente. «Papá, ¿has pensado en lo que te dijo el licenciado Fuentes? Lo de vender el terreno...». «No, mija. Este taller era de tu abuelo y antes fue de tu bisabuelo. Aquí aprendí todo lo que sé. Aquí naciste tú. No puedo». La conversación se vio interrumpida por el rugido de un motor diésel. Por la ventana pudieron ver un tráiler que se aproximaba levantando una nube de polvo. Era Leonel, un chofer, que ocasionalmente paraba en el taller cuando tenía problemas menores con su unidad. «Eustacio, ¿qué tal?», gritó Leonel desde la cabina. «¿Tienes tiempo para revisarme los frenos? Siento que algo no anda bien». Era el primer trabajo en 3 días. Eustacio sintió un alivio momentáneo mientras se dirigía hacia el vehículo. Leonel era de los pocos clientes que pagaban al contado y nunca regateaba el precio. Mientras trabajaba bajo el pesado camión, Eustacio no podía evitar pensar en los viejos tiempos, cuando el taller siempre tenía trabajo, cuando los automovilistas hacían fila para que él revisara sus vehículos. Su padre, Abundio Morales, había sido famoso en toda la región por su habilidad para diagnosticar problemas que otros mecánicos no podían resolver. «Las manos hablan con el metal», solía decir, «solo hay que saber escuchar». Pero Eustacio sentía que esa conexión se desvanecía. Cada día le costaba más trabajo concentrarse, y los diagnósticos que antes hacía por instinto ahora requerían múltiples intentos. La edad, la preocupación económica y la presión de mantener a flote el negocio familiar habían cobrado su precio. Esa noche, después de que Leonel se fuera satisfecho con la reparación y prometiera recomendarles a otros choferes, Eustacio se quedó solo en el taller. Mariana había regresado a la ciudad para sus clases nocturnas y el silencio del lugar se hacía opresivo. Caminó hasta la pequeña capilla que su padre había construido en una esquina del taller. La imagen de San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas, lo observaba desde el nicho iluminado por una veladora que parpadeaba, pero junto a ella, casi escondida entre las sombras,
había aparecido una nueva figura que no recordaba haber puesto ahí. Era una imagen pequeña de la Santa Muerte, tallada en hueso amarillento, con una túnica blanca y una guadaña diminuta. Eustacio frunció el ceño. No recordaba haberla comprado, y Mariana nunca habría traído algo así sin consultarle. Tal vez había sido algún cliente agradecido, o quizás la había tenido siempre, y no se había fijado. La tomó entre sus manos. El hueso estaba frío, más frío de lo que debería estar con el calor que aún guardaba el taller después del día. Pero había algo en esa pequeña figura que lo tranquilizaba, una sensación de que no estaba completamente solo en su lucha. «No sé si me puedes escuchar», murmuró, sintiéndose un poco tonto por hablarle a una imagen. «Pero si existe algo más allá de lo que podemos ver, necesito ayuda. No por mí, sino por Mariana. Ella merece terminar sus estudios, merece tener un futuro mejor que esto». El viento nocturno silbó entre las láminas del techo, haciendo que las herramientas colgadas tintinearan suavemente. Eustacio colocó la imagen de vuelta en su lugar y se dispuso a cerrar el taller. Mañana sería otro día, y tal vez, solo tal vez, aparecería algún trabajo que les permitiera seguir adelante. La madrugada del miércoles trajo consigo algo inusual. Eustacio llegó al taller como siempre, antes del amanecer, para aprovechar las horas frescas antes de que el sol de Zacatecas hiciera insoportable trabajar bajo los vehículos. Pero al abrir la puerta principal, se detuvo en seco. Sobre su banco de trabajo, perfectamente organizadas, estaban las herramientas que había estado buscando desde hacía semanas. Un juego de llaves mixtas que había perdido trabajando en el Jetta del profesor, un desarmador de cruz que se le había extraviado el mes pasado, y lo más sorprendente, una pistola de impacto neumática que nunca había sido suya, pero que reconoció inmediatamente como una herramienta de calidad superior. Revisó las cerraduras, las ventanas, cualquier punto por donde alguien pudiera haber entrado. Todo estaba tal como lo había dejado la noche anterior. Incluso el candado de la entrada trasera seguía cerrado desde adentro, como él lo había dejado. «Extraño», murmuró mientras examinaba la pistola neumática. Era una marca alemana, de esas que costaban varios miles de pesos y que solo los talleres más prósperos podían permitirse. Estaba impecable, como si hubiera salido de la tienda. Doña Cirila llegó como cada mañana, empujando su carrito de gorditas para instalarse en la esquina del taller. Era una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello canoso siempre recogido en una redecilla y los ojos vivaces de quien había visto mucho mundo en su pueblo chico. «Buenos días, Eustacio. ¿Ya desayunó?» «Buenos días, doña Cirila. Ahorita no tengo hambre, gracias». La mujer notó algo diferente en él. Se ve preocupado, más de lo normal. ¿Pasó algo? Eustacio le contó sobre las herramientas, sobre la extraña aparición de instrumentos que no eran suyos. Doña Cirila lo escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando mientras preparaba su puesto, y ya revisó bien si no se le había olvidado que las tenía. «Doña Cirila, llevo más de 30 años en este taller. Conozco cada tuerca, cada alambre. Estas cosas aparecieron de la nada». La mujer se acercó y bajó la voz. «¿Se acuerda de don Herminio, el que tenía el taller de soldadura allá por el centro?» Eustacio asintió. Herminio había sido un viejo conocido, un hombre serio que trabajaba principalmente reparando rejas y puertas de metal. Pues él me contó una vez que cuando su negocio estaba por quebrar, empezaron a pasarle cosas similares. Materiales que aparecían, trabajos que llegaban sin que él los buscara. Decía que había una presencia que lo ayudaba, algo que no era de este mundo pero que tampoco era malo. ¿Y qué pasó con él? Prosperó, su taller creció tanto que tuvo que contratar ayudantes. Pero Herminio siempre fue discreto con esos temas. Solo me lo contó porque éramos compadres. Doña Cirila hizo una pausa. Herminio tenía mucha fe en la Santa Muerte, pero no de la forma mala que dice la gente. Él decía que ella ayuda a los trabajadores honrados. Eustacio sintió un escalofrío al recordar la pequeña imagen que había encontrado en su capilla. No había vuelto a tocarla desde esa noche, pero ahora se preguntaba si habría alguna conexión.
El día transcurrió de manera extraña. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó una señora con un pointer que fallaba constantemente. Era un problema complicado que requería paciencia y experiencia, exactamente el tipo de trabajo que Eustacio solía disfrutar. Pero cuando abrió el cofre, inmediatamente supo qué herramientas necesitaría, como si una voz interior le dictara cada paso. El diagnóstico que normalmente le habría tomado horas, lo completó en 30 minutos. La falla estaba en el sensor de posición del cigüeñal, un componente que rara vez daba problemas en ese modelo de auto, pero que él identificó sin dudar. ¿Cómo supo tan rápido que era?, preguntó la señora, impresionada. Eustacio se quedó sin respuesta. Él mismo no entendía cómo había llegado tan directamente al problema. Sus manos habían trabajado casi independientemente de su mente consciente, como si fueran guiadas por una intuición sobrenatural. Por la tarde, llegó Mariana, y Eustacio le contó sobre el día extraño que había tenido. Su hija lo escuchó con una mezcla de escepticismo y preocupación. «Papá, tal vez las herramientas estaban ahí desde hace tiempo y no las habías visto. Y lo del diagnóstico, bueno, usted tiene décadas de experiencia. A veces el subconsciente sabe más de lo que creemos, pero Eustacio sabía que había algo más. Esa tarde, mientras cerraba el taller, se acercó nuevamente a la pequeña capilla. La imagen de la Santa Muerte parecía mirarlo con más intensidad, como si hubiera despertado de un largo sueño. «No sé si eres tú», le dijo en voz baja, «pero si lo eres, gracias». La veladora parpadeó una vez, como en respuesta, antes de volver a arder con su luz constante. Las siguientes semanas transformaron completamente la rutina del taller. Lo que había comenzado como incidentes aislados se convirtió en una serie constante de sucesos que desafiaban toda explicación lógica. Los clientes llegaban en un flujo constante, muchos de ellos derivados por Leonel, quien había comenzado a recomendar el taller entre sus colegas transportistas. «Eustacio arregla lo que otros no pueden», decía Leonel en las paradas de camioneros. «Tiene unas manos benditas para la mecánica». La fama del taller comenzó a extenderse por caminos inesperados. Un día llegó don Crescencio, el dueño de una flotilla de autobuses de pasajeros, con un problema que tenía desconcertados a los mecánicos de la ciudad. Su unidad más nueva había desarrollado una falla intermitente en la transmisión que aparecía solo en viajes largos. Ya la revisaron en Fresnillo, en Guadalupe, incluso la llevé hasta Aguascalientes. «Nadie encuentra qué tiene», explicó don Crescencio, mientras Eustacio examinaba el autobús. Eustacio se deslizó bajo el vehículo y comenzó su inspección. Nuevamente, sintió esa extraña claridad mental, como si alguien le susurrara al oído dónde buscar. Sus manos se dirigieron directamente a una conexión eléctrica específica en la caja de transmisión, un punto que normalmente habría revisado. Al final, pero que ahora le pareció obvio, ahí estaba el problema: un alambre que había sido mal conectado en la fábrica, un defecto tan sutil que solo se manifestaba cuando el sistema se calentaba después de horas de funcionamiento. En 20 minutos había solucionado lo que había tenido a otros mecánicos trabajando durante semanas. «¿Cuánto le debo?», preguntó don Crescencio, claramente impresionado. Eustacio cobró su tarifa normal, pero don Crescencio insistió en pagarle el triple. «Un trabajo así vale oro», dijo antes de partir. «Y voy a asegurarme de que todos sepan dónde encontrar un mecánico de verdad». La palabra se extendió rápidamente. Los teléfonos celulares facilitaron que las recomendaciones llegaran lejos y pronto Eustacio comenzó a recibir clientes de poblados vecinos como Chalchihuites, Río Grande y hasta de Durango. Pero no eran solo los diagnósticos milagrosos lo que llamaba la atención. Los materiales que necesitaba para las reparaciones aparecían de formas inexplicables. Un día encontró una caja de refacciones para transmisión en la parte trasera del taller, exactamente lo que necesitaba para reparar la camioneta de un rancher local. Otra mañana apareció un compresor de aire nuevo, aún en su empaque original, sin que nadie supiera cómo había llegado ahí. Mariana intentaba encontrar explicaciones racionales. Tal vez algún proveedor se confundió y nos entregó mercancía destinada a otro taller,
sugería, pero cuando trataba de contactar a los proveedores para aclarar las entregas, nadie tenía registro de haber enviado nada a Polonia, una anciana de 78 años que vivía en una casa cercana al taller. Comenzó a hacer comentarios extraños. Era conocida en el pueblo por sus predicciones ocasionalmente acertadas y por su supuesta sensibilidad para percibir presencias sobrenaturales. «Hay movimiento por las noches en su taller, joven Eustacio», le dijo un día mientras él trabajaba, en el patio. «Veo sombras blancas que van y vienen, pero no son sombras malas. Son sombras trabajadoras». «¿Sombras trabajadoras, doña Apolonia?» «Sí, sombras que cargan cosas, que organizan, que ayudan. Su taller está bendito por alguien que entiende el valor del trabajo honrado». Eustacio comenzó a prestar más atención a los detalles nocturnos. Algunas mañanas encontraba las herramientas organizadas de manera diferente a como las había dejado, pero siempre de una forma más eficiente. Los trapos sucios aparecían lavados y doblados. Las piezas pequeñas que solía perder en el desorden del trabajo aparecían ordenadas en pequeños contenedores. Una noche decidió quedarse más tarde de lo usual, fingiendo trabajo, mientras observaba discretamente. Alrededor de la medianoche, cuando el pueblo dormía, y solo se escuchaba el viento entre los matorrales del desierto, comenzó a percibir movimientos sutiles. No vio figuras claramente definidas, pero sí sombras que parecían tener propósito. Una presencia que reorganizaba herramientas, que limpiaba superficies, que parecía preparar el taller para el día siguiente. No sintió miedo, sino una extraña sensación de compañía y protección. Se acercó a la pequeña capilla y observó la imagen de la Santa Muerte. En la penumbra, con solo la luz de la veladora iluminándola, la figura parecía más viva, como si realmente estuviera presente en ese espacio. «Sé que eres tú», le susurró. «No sé por qué me ayudas, pero te lo agradezco. Solo no dejes que nadie se asuste. Este pueblo es tranquilo y la gente buena no merece tener miedo». El viento nocturno respondió con un suspiro suave que hizo danzar la llama de la veladora. Eustacio interpretó eso como una confirmación, una promesa de que la ayuda continuaría siendo sutil y benevolente. El cambio en las finanzas del taller fue tan dramático como inesperado. En menos de 2 meses, Eustacio había logrado ponerse al día con todos los pagos atrasados. La renta estaba al corriente, los proveedores habían restablecido su crédito, y por primera vez en años tenía dinero ahorrado en una cuenta bancaria. Mariana no podía creer los números cuando revisó los libros. «Papá, a este ritmo no solo vas a poder mantener el taller, sino que podrías expandirlo. ¿Has pensado en contratar un ayudante?» La idea le parecía surrealista a Eustacio. Durante meses había luchado para mantener abierto el negocio y ahora se enfrentaba al problema opuesto. Tenía más trabajo del que podía manejar solo. Los clientes que llegaban eran de todo tipo, pero todos compartían algo en común. Habían escuchado hablar del mecánico de sombrerete que podía reparar lo irreparable. Llegaban con vehículos que habían sido desahuciados por otros talleres, con problemas crónicos que habían resistido múltiples intentos de reparación. Un sábado por la mañana, mientras Eustacio trabajaba en el motor de una pickup Ford que había perdido potencia de manera misteriosa, escuchó voces familiares cerca del puesto de gorditas de doña Cirila. Un grupo de hombres discutía animadamente sobre el taller. «Les digo que es cosa de brujería», decía uno de ellos. «Nadie pasa de la quiebra a la prosperidad tan rápido sin ayuda del diablo». «No digas tonterías, Macedonio», respondió otra voz que Eustacio reconoció como la de don Rutilio, un ganadero respetado en la región. «Yo mismo llevé mi tractor ahí, la semana pasada. El muchacho lo diagnosticó en minutos y me cobró justo. Si eso es brujería, entonces necesitamos más brujos honestos en este mundo». Doña Cirila intervino con su voz autoritaria. «Eustacio es un hombre trabajador y decente. Si Dios le está mandando bendiciones, es porque se las ha ganado con el sudor de su frente». Pero doña Cirila insistió. «Dicen que por las noches se ven luces extrañas en el taller, que aparecen refacciones de la nada». «¿Y qué tiene de malo eso?», replicó doña Cirila.
Si los milagros existen, ¿por qué no pueden ayudar a la gente buena? Eustacio nunca le ha hecho daño a nadie. Siempre ha sido honrado en sus tratos. Si está recibiendo ayuda celestial, es porque se la merece. La defensa de doña Cirila tranquilizó a Eustacio, pero también le hizo reflexionar sobre la atención que estaba atrayendo el taller. No quería que su buena fortuna se convirtiera en fuente de problemas o supersticiones negativas en el pueblo. Esa tarde, cuando Mariana terminó sus clases y llegó al taller, Eustacio le contó sobre la conversación que había escuchado. ¿Te preocupa lo que dice la gente?, le preguntó su hija. Un poco. No quiero que piensen que estamos haciendo algo malo o que nos tengan miedo. Mariana reflexionó un momento. Papá, tal vez deberíamos ser más abiertos sobre lo que está pasando. No necesariamente contar todo, pero sí dejar claro que usted sigue siendo la misma persona de siempre, solo que ahora tiene más trabajo. La sugerencia de Mariana resultó ser acertada. Eustacio comenzó a ser más sociable con sus clientes, a conversar más durante las reparaciones, a explicar detalladamente qué problemas encontraba y cómo los solucionaba. Su conocimiento técnico y su honestidad evidente tranquilizaron a quienes llegaban con dudas. Además, implementó una práctica que resultó muy efectiva. Cada vez que terminaba una reparación importante, invitaba al cliente a revisar personalmente el trabajo realizado, explicándole cada paso del proceso. Esta transparencia eliminó las sospechas sobre métodos ocultos o trucos de mecánica. Don Crescencio se convirtió en uno de sus más entusiastas promotores. Eustacio no solo arregla los carros, decía en las reuniones de empresarios de transporte, también te enseña para que entiendas qué pasó y cómo evitarlo. Eso es un profesional de verdad. La clientela siguió creciendo, pero ahora de manera más orgánica y menos misteriosa. Las recomendaciones llegaban por canales normales, y aunque los diagnósticos de Eustacio seguían siendo sorprendentemente acertados, la gente los atribuía a su experiencia y habilidad natural. Sin embargo, los eventos sobrenaturales no cesaron completamente. Simplemente se volvieron más sutiles. Las herramientas seguían organizándose solas por las noches. Las refacciones necesarias aparecían justo cuando las necesitaba, y esa sensación de claridad mental durante los diagnósticos se mantenía constante. Una noche, mientras cerraba el taller, Eustacio notó que alguien había dejado un pequeño ramo de flores blancas junto a la imagen de la Santa Muerte en la capilla. No eran flores del desierto, sino crisantemos frescos, como los que se vendían en el mercado de Fresnillo. Al día siguiente le preguntó a doña Cirila si había visto a alguien dejar las flores, pero ella negó con la cabeza. Tal vez fue algún cliente agradecido, sugirió. O tal vez, hizo una pausa significativa, tal vez alguien más quiere asegurar que la protección continúe. El invierno llegó a Sombrerete con esa tranquilidad característica de los pueblos pequeños, cuando el frío seco del desierto obliga a la gente a quedarse más tiempo en casa y los atardeceres se vuelven más largos y dorados. Para Eustacio, era la primera temporada invernal en años que no le generaba ansiedad por la falta de trabajo. El taller funcionaba ahora con una eficiencia que parecía sobrenatural, pero que se había vuelto parte de la rutina diaria. Los clientes llegaban de manera constante, las reparaciones fluían sin contratiempos, y la reputación del lugar había alcanzado un equilibrio perfecto, lo suficientemente buena para generar trabajo constante, pero no tan extraordinaria como para atraer atención no deseada. Mariana había logrado concentrarse mejor en sus estudios, ahora que las preocupaciones financieras habían desaparecido. Sus calificaciones mejoraron notablemente, y sus profesores comenzaron a sugerirle oportunidades de becas para completar una maestría. La joven había heredado no solo el amor por el trabajo bien hecho de su padre, sino también una intuición natural para los números que la convertía en una estudiante destacada. «Papá, he estado pensando», le dijo una tarde mientras organizaban las facturas del mes. «Cuando me gradúe, podríamos modernizar un poco el taller, no cambiar lo esencial, pero tal vez agregar un sistema de cómputo para el inventario, mejorar la contabilidad.
Eustacio sonrió. Su hija había encontrado la forma perfecta de combinar sus estudios con el negocio familiar, manteniendo la esencia tradicional del taller mientras lo preparaba para el futuro. La prosperidad del taller había comenzado a generar efectos positivos en todo el pequeño sector de la carretera donde se ubicaba. Doña Cirila había podido comprar un carrito más grande y diversificar su oferta de comida. Varios comerciantes pequeños habían abierto negocios cerca, aprovechando el flujo constante de clientes que llegaban al taller. «Su éxito nos está ayudando a todos», le comentó doña Cirila una mañana. «Mi nieto dice que esto es lo que llaman efecto multiplicador. Cuando a uno le va bien, a todos nos va mejor». Pero para Eustacio, lo más importante no era el dinero, sino la recuperación de su confianza profesional. Esa sensación de conexión, especial con la mecánica que había perdido durante los meses de crisis, había regresado más fuerte que nunca. Sus manos parecían entender el lenguaje de los motores con una claridad que superaba incluso sus mejores épocas anteriores. Un día de diciembre llegó un caso que pondría a prueba tanto sus habilidades técnicas como la discreción con la que había manejado los aspectos sobrenaturales de su situación. Un mecánico de Fresnillo trajo su propio vehículo, un Jetta turboalimentado que había estado reparando durante semanas sin éxito. «Colega», le dijo a Eustacio, «vengo porque ya no sé qué más hacer. He revisado todo, bomba de combustible, sensores, inyectores, computadora. El carro prende, funciona unos minutos perfecto, y después se apaga y no vuelve a prender hasta el día siguiente». Eustacio examinó el vehículo mientras el colega observaba cada movimiento. Era una situación delicada. Tenía que demostrar sus habilidades sin parecer demasiado mágico frente a alguien que entendía perfectamente de mecánica. Comenzó por los procedimientos estándar, revisando sistemáticamente cada componente que su colega ya había verificado. Pero cuando llegó al sistema de enfriamiento, esa voz interior que había aprendido a reconocer le susurró algo específico. «¿Ya revisaste el sensor de temperatura del refrigerante?», preguntó. «Por supuesto, fue lo primero que cambié. Y el cableado que va a la computadora. A veces el problema no es el sensor, sino la conexión». Siguieron el cableado hasta encontrar un empalme mal hecho cerca del radiador, donde la humedad había creado una corrosión microscópica que causaba intermitencias en la señal. Cuando el motor se calentaba, la expansión del metal interrumpía completamente la conexión, haciendo que la computadora entrara a la milpa que floreció en la noche. El día que mi milpa murió, supe que también moriría yo. Era julio de 2023, y desde mi parcela podía ver cómo el cielo se burlaba de nosotros, con esas nubes grises que pasaban de largo, como si nuestro pequeño ejido de San Cristóbal Mixtepec fuera invisible para la lluvia. 47 años tengo, y nunca había visto una sequía tan cruel. Las plantas de maíz, que apenas alcanzaban la altura de mis rodillas, se doblaban como ancianos cansados, sus hojas amarillas crujiendo al menor soplo de viento. Me llamo Baldomero Hernández, y toda mi vida ha sido esta tierra polvorienta en 1900, la Mixteca oaxaqueña. Aquí nacieron mis padres, aquí nací yo, y aquí pensaba morir trabajando la tierra como hombre de bien. Pero ese día, viendo mi milpa agonizar bajo un sol despiadado, comprendí que tal vez la tierra había decidido morir antes que yo. «¿Ya viste cómo está el maíz, Baldo?», me preguntó Tomasa esa tarde, cuando regresé a casa con las manos vacías y el alma más seca que el tepetate. Mi mujer siempre ha tenido esa manera de hablar, directa como un machete, pero con ternura en los ojos. Lleva 25 años vendiendo tortillas en el mercado de Tlaxiaco y sus manos callosas conocen el hambre ajena tanto como la propia. «Está muerto», le respondí, y las palabras me rasparon la garganta como si hubiera comido tierra. «Todo está muerto». Esa noche no pude dormir. Me levanté como a las 3 de la madrugada y salí al patio. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve en el campo, lejos de las luces de la ciudad. El viento traía ese olor a sequedad, a plantas que se rendían.
Caminé hasta mi parcela, que quedaba a unos 200 metros de la casa, y me senté en el suelo duro entre los surcos vacíos. Ahí, rodeado de la muerte de mis sueños, hice algo que nunca antes había hecho. Saqué de mi bolsa la pequeña imagen de la Santa Muerte que mi abuela me había dado años atrás. Una figurita de hueso tallado, no más grande que mi pulgar, que siempre cargaba, pero a la que nunca le había pedido nada directamente. «Niña, Blanca», le susurré usando el nombre cariñoso que mi abuela le daba. «No sé si me escuchas, pero ya no tengo a quién más pedirle. Esta tierra es todo lo que tengo. Si se muere, nos morimos todos. Tomasa, yo y todas las familias que dependemos de lo que aquí salga. Si puedes hacer algo, cualquier cosa, te prometo que nunca olvidaré tu milagro». No esperaba ninguna señal, ninguna voz del cielo. Solo necesitaba decírselo a alguien, aunque fuera a una pequeña figura de hueso. Guardé la imagen, regresé a casa y me quedé dormido hasta que el gallo del vecino me despertó al alba. Cuando salí a revisar la milpa, esa mañana, el mundo había cambiado. No podía creerlo. Donde la noche anterior había surcos resecos y plantas moribundas, ahora se extendía un verde imposible. Las plantas de maíz se alzaban erguidas, sus hojas lustrosas goteando rocío, como si hubiera llovido torrencialmente durante la noche. Pero lo más extraño era que la lluvia, si es que había llovido, solo había tocado mi parcela. Los terrenos de los vecinos seguían igual de secos que el día anterior. «¡Tomasa!», grité corriendo hacia la casa. «Ven acá, ven a ver esto». Mi esposa salió envuelta en su rebozo, refunfuñando por el escándalo tempranero, pero cuando vio la milpa se le abrieron los ojos como platos. «¿Qué pasó aquí, Baldo?» «No lo sé», mentí, porque sí sabía, o al menos intuía. La noticia corrió por todo San Cristóbal Mixtepec antes del mediodía. La gente venía a ver el milagro con sus propios ojos. Algunos tocaban las plantas como si fueran apariciones, otros hacían la señal de la cruz y murmuraban oraciones. «Esto no es natural», decía doña Margarita, la más vieja del pueblo. «Aquí pasó algo. Tal vez fue bendición de San Isidro Labrador», sugería don Eufemio, siempre buscando explicaciones santas, pero yo sabía quién había sido. El primero en llegar con preguntas inteligentes fue Isidro, el hijo de los Morales, un muchacho de 23 años que había estudiado hasta la preparatoria y soñaba con ser agrónomo. Siempre andaba con libros sobre cultivos y se las sabía todas sobre semillas y fertilizantes. «Don Baldomero», me dijo examinando las plantas, «esto no puede ser solo agua. Mire cómo están de verdes, cómo crecieron en una sola noche. Es como si hubieran recibido el mejor fertilizante del mundo». «Pues no sé, muchacho, yo solo sé que ayer estaba todo muerto y hoy está vivo». Isidro se quedó pensativo, tocando las hojas con respeto. «¿Usted hizo algo diferente? ¿Algún ritual, alguna oración especial?» Lo miré fijo. Era un buen muchacho, trabajador y respetuoso. Decidí contarle la verdad. Le pedí ayuda a la flaca bonita. Le dije, usando otro de los nombres que la gente le da a la Santa Muerte. Le pedí que no dejara morir esta tierra. Isidro asintió sin sorpresa. En el campo uno aprende que hay cosas que no se explican con libros. Los días siguientes fueron como vivir un sueño. Mi milpa no solo creció, sino que creció como nunca había visto crecer nada. Las mazorcas eran enormes, los granos perfectos, y la planta parecía inmune a cualquier plaga. Mientras las parcelas vecinas seguían secándose, la mía florecía, como un jardín del Edén en medio del desierto. «Esto está llamando mucho la atención», me dijo Tomasa una tarde. «Ayer vinieron unos ingenieros del gobierno a preguntar, quieren hacer estudios del suelo. ¿Y qué les dijiste?» «La verdad, que no sabemos qué pasó, pero que estamos agradecidos». La siguiente en visitarme fue Petrona, la curandera del pueblo. Una mujer de 70 años con ojos que parecían ver más allá de este mundo. Se presentó en mi casa una tarde, sin avisar, como siempre hacía. «Baldomero», me dijo, sentándose en una silla del patio sin que la invitara. «Necesitamos hablar». «Dígame, doña Petrona. Yo siento las cosas, ¿sabes? Siento cuando hay energías trabajando, y aquí hay una energía muy fuerte, muy poderosa. Una energía que no es de este mundo, pero que ama este mundo.
Me quedé callado, pero ella siguió hablando. La niña blanca te escuchó, ¿verdad? Asentí lentamente. Pues entonces tienes una responsabilidad. No puedes quedarte con este regalo. Solo para ti. Tienes que compartirlo. ¿Cómo voy a compartir una cosecha, doña Petrona? No hablo de la cosecha. Hablo de la esperanza. Al principio no entendí lo que quería decir, pero pronto lo descubrí. La noticia del milagro se había extendido más allá de nuestro ejido. Llegaron reporteros de Oaxaca, funcionarios del gobierno, hasta algunos extranjeros con cámaras. Todos querían explicaciones científicas que yo no podía dar, pero la persona que realmente cambió todo fue Rodolfo Vázquez, el maestro rural. Un hombre joven, de unos 35 años, que había llegado al pueblo apenas 2 años antes para trabajar en la escuela primaria. Era de esos maestros que no se conforman con dar clases, sino que quieren cambiar las comunidades. Don Baldomero, me dijo un día, he estado pensando en su situación. ¿Cuál situación, maestro? Usted tiene la mejor cosecha de toda la región, tal vez de todo Oaxaca, pero sus vecinos se están muriendo de hambre. ¿No cree que hay una manera de ayudar a todos? Me explico su idea. Formar una cooperativa. Yo pondría mi cosecha milagrosa como capital inicial, y los otros campesinos aportarían su trabajo y sus tierras. Con el maestro como coordinador y con Isidro ayudando en los aspectos técnicos, podríamos crear un sistema que beneficiara a toda la comunidad. Es un riesgo, le dije. ¿Y si la próxima temporada mi milpa vuelve a ser normal? Entonces, enfrentaremos eso cuando llegue. Pero por ahora, tiene usted la oportunidad de convertir un milagro personal en un milagro colectivo. Esa noche hablé con Tomasa. ¿Tú qué? ¿Opinas? Opino que doña Petrona tenía razón. Los milagros se comparten, no se guardan. El proceso de formar la cooperativa no fue fácil. Había desconfianza, miedos, gente que pensaba que yo quería aprovecharme de ellos. Pero poco a poco, viendo los resultados de mi milpa y con el maestro Rodolfo explicando los beneficios, las familias se fueron uniendo. La primera fue la de Isidro. Sus padres tenían una parcela pequeña, pero bien cuidada, y el muchacho estaba emocionado con la posibilidad de aplicar sus conocimientos en un proyecto real. Don Baldomero, me dijo, si esto funciona, podría conseguir una beca para estudiar agronomía en la universidad. El maestro Rodolfo dice que conoce gente en Chapingo que podría ayudarme. Luego se unió la familia Morales, después los Jiménez, y así hasta que éramos 15 familias trabajando juntas. Cada uno aportaba lo que podía: tierra, trabajo, semillas, conocimiento. La primera cosecha colectiva superó todas nuestras expectativas. No solo mi parcela siguió produciendo de manera extraordinaria, sino que las otras tierras, trabajadas con técnicas que Isidro había aprendido en sus libros y con el agua que logramos obtener de un pozo que financiamos entre todos, también dieron excelentes resultados. Es como si la bendición se hubiera extendido, comentó doña Margarita. Para diciembre de ese año, nuestra cooperativa, la Milpa Bendita, ya tenía contratos para vender maíz criollo a restaurantes de Oaxaca de Juárez. El maestro Rodolfo había conseguido certificación orgánica para nuestros productos, e Isidro había desarrollado un sistema de compostaje que mejoraba la calidad del suelo. Pero el verdadero milagro no era solo la abundancia de las cosechas, era ver cómo la comunidad se transformaba. Los jóvenes que antes se iban a Estados Unidos ahora se quedaban para trabajar en la cooperativa. Las mujeres, lideradas por Tomasa, habían formado un grupo para hacer tortillas con nuestro maíz y venderlas con marca propia. Los niños tenían mejor alimentación y por primera vez en años, nadie en San Cristóbal Mixtepec pasaba hambre. Una tarde de marzo, mientras revisaba los nuevos brotes de la temporada, Isidro vino corriendo hacia mí con una carta en la mano. Don Baldomero, me dieron la beca. Voy a estudiar en Chapingo, lo abracé como si fuera mi propio hijo. Te lo mereces, muchacho, pero no te olvides de nosotros. ¿Olvidarme? Don Baldomero, todo lo que aprenda allá va a ser para regresar acá y hacer que esto crezca aún más. Esa noche, como había hecho cada noche desde que recibí el milagro,
Caminé hasta mi parcela original. Saqué la pequeña figura de hueso y la sostuve entre mis manos. «Gracias, niña blanca», le susurré. «No solo salvaste mi milpa, salvaste a todo mi pueblo». El viento nocturno mecía las plantas de maíz, y por un momento me pareció escuchar una risa suave, como la de una mujer joven que ve crecer a sus hijos. Ahora, cuando la gente me pregunta, ¿cómo explicar lo que pasó? Yo les digo la verdad. No lo sé. No sé por qué la Santa Muerte decidió ayudarnos. No sé por qué eligió mi milpa. No sé si volverá a ocurrir. Pero sí sé que cuando uno pide ayuda con el corazón limpio y la intención de hacer el bien, a veces el universo responde. La cooperativa sigue creciendo. Ya somos 25 familias, tenemos nuestro propio molino y estamos planeando construir una planta procesadora de harinas. Isidro regresa cada vacación con nuevas ideas. El maestro Rodolfo consiguió fondos del gobierno para modernizar nuestros sistemas de riego y doña Petrona sigue bendiciendo cada siembra nueva. Tomasa ya no vende tortillas en el mercado de Tlaxiaco. Ahora coordina la producción de tortillas La Milpa Bendita, que se venden hasta en la Ciudad de México. Y yo, que pensé que moriría viendo morir mi tierra, ahora veo cada amanecer con la certeza de que la vida siempre encuentra una manera de florecer, porque esa es la verdad del milagro. No fue solo que mi milpa reverdeciera en una noche, fue que esa noche sembró una semilla de esperanza que sigue creciendo en cada corazón de nuestra comunidad. Y cada vez que veo a los niños del pueblo correr entre las milpas verdes, jugando entre plantas que sus abuelos nunca imaginaron tan altas y frondosas, sé que la niña blanca sigue aquí, cuidando lo que ayudó a nacer, porque los milagros verdaderos no son solo los que cambian el mundo en una noche, son los que siguen cambiándolo cada día, en cada gesto de generosidad, en cada sueño que se vuelve realidad, en cada comunidad que se niega a rendirse. Y eso, amigos, es más milagroso que cualquier milpa que florezca en la oscuridad. El edificio. De la esperanza, el primer milagro llegó en forma de recibo de luz. Cuando desperté esa mañana de julio, con el calor ya pegándose a mi piel como una segunda camiseta sudada, encontré sobre mi mesa de plástico rajada el sobre de CFE completamente en blanco. No había números, no había fecha de vencimiento, ni siquiera mi nombre, solo un papel vacío que olía a velas apagadas. Me llamo Yaretsi y vivo, o más bien sobrevivo, en el segundo piso de lo que todos conocen como el Infiernito. Así le pusieron a nuestro edificio de 4 pisos en San Nicolás de los Garza, en las afueras de Monterrey, donde el asfalto se agrieta bajo el sol implacable y las promesas de los políticos llegan tan rotas como nuestras ventanas. Soy madre, soltera de 2 niños, Axel de 8 años y Citlali de 5, y trabajo limpiando casas en las colonias fresas del otro lado de la ciudad. Cada peso que llega a mis manos se va como agua entre los dedos. Comida, medicinas, la renta que le pago al casero que jamás repara nada, pero siempre llega puntual a cobrar. Ese edificio donde vivimos es una postal de la desesperanza mexicana. Las paredes están manchadas de humedad que dibuja mapas de países que nunca visitaremos. Las escaleras crujen como huesos viejos y en las noches escuchamos el goteo constante de las tuberías rotas como un metrónomo que marca el ritmo de nuestra pobreza. Sin embargo, algo cambió la noche anterior a encontrar ese recibo en blanco. Todo comenzó cuando no pude más. Había sido un día especialmente cruel. Citlali había tenido fiebre toda la semana y yo no tenía dinero para llevarla al doctor. Axel me había preguntado por qué no teníamos luz en casa cuando todos sus compañeros de escuela hablaban de sus videojuegos y programas de televisión. Esa noche, después de acostar a mis hijos en nuestro colchón compartido en el suelo, me quebré. Salí al pasillo común del segundo piso, ese espacio que huele a humedad y abandono, y ahí, frente a la ventana rota que deja entrar el aire caliente de Monterrey y los sonidos lejanos de los corridos que suenan en las casas vecinas, improvisé un altar. No tenía mucho. Una vela blanca que había guardado para emergencias, un vaso con agua del tinaco que a veces nos funciona
y una estampita arrugada de la Santa Muerte que llevaba en mi cartera desde que mi abuela me la regaló años atrás. Flaca. «Bonita», le dije en voz baja usando el apodo cariñoso que mi abuela le daba. «No sé si me escuchas, pero aquí andamos. No pido riquezas ni lujos, solo que mis niños no pasen hambre y que podamos vivir con dignidad». Encendí la vela y el pequeño altar cobró vida en la oscuridad del pasillo. La luz dorada bailaba en las paredes descarapeladas, creando sombras que parecían abrazarme. No esperaba respuesta, por supuesto. Cuando tienes el alma tan molida como yo la tenía esa noche, rezas más por costumbre que por fe. Pero esa madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño escuchando la respiración irregular de Citlali, oí algo extraño. Pasos suaves en el pasillo. No eran los pasos pesados del señor Álvaro, nuestro vecino del 203, ni los tacones gastados de doña Teodora del primer piso. Eran pasos ligeros, casi como de baile, que se movían de un lado a otro frente a mi puerta. Por un momento sentí miedo, pero no el terror helado que esperas sentir ante lo sobrenatural. Era más bien una presencia cálida, como cuando alguien que te quiere se acerca para consolarte. Los pasos se detuvieron frente a mi altar improvisado, se quedaron ahí unos minutos y luego se desvanecieron tan suavemente como habían llegado. Al día siguiente encontré el recibo en blanco y no fui la única con sorpresas. Álvaro, que vive al fondo del pasillo en un departamento aún más pequeño que el mío, tocó mi puerta alrededor de las 10 de la mañana. Es un hombre de 40 y tantos años, con manos enormes curtidas por años de albañilería y una barba siempre descuidada que no logra ocultar su expresión perpetuamente preocupada. Desde que la construcción se puso difícil, Álvaro sobrevive, con trabajos esporádicos que apenas le alcanzan para comer. «Yaretsi, ¿tú pusiste esto aquí anoche?», me preguntó, señalando mi altar. Lo había encontrado cuando salió temprano a buscar chamba. «Sí, don Álvaro. Disculpe si le molesta. ¿Lo puedo quitar?» «No, no es eso», dijo rascándose la cabeza. «Es que, mira esto». Me mostró su recibo de agua, que debía estar cortejando los 1000 pesos. El papel estaba completamente limpio, como si lo hubieran lavado con cloro. Y no nomás eso, salió agua de mi regadera por primera vez en 3 meses. Nos quedamos ahí parados, viendo el altar con una mezcla de asombro y desconfianza. La vela había durado toda la noche sin consumirse por completo, lo cual era extraño porque era de las baratas, que se acaban en 2 horas. El agua del vaso seguía cristalina, sin las partículas de óxido que normalmente tiene el agua de nuestro tinaco. «¿Cree que sea...?» Comencé a preguntar, pero Álvaro negó con la cabeza. «No sé qué creer, muchacha, pero tampoco me voy a quejar si por fin puedo bañarme con agua caliente». La noticia corrió por el edificio como reguero de pólvora. Para el mediodía, doña Teodora había subido desde el primer piso, cargando su bastón y respirando agitadamente por la escalera empinada. Teodora es una señora de 70 años que cuida a todos los niños del edificio cuando sus padres salen a trabajar. Es de esas mujeres que han visto tanto en la vida que ya nada las sorprende, pero que mantienen una fe inquebrantable que se refleja en los santos y vírgenes que adornan cada rincón de su departamento. «Mijita», me dijo, tomando mis manos entre las suyas que estaban suaves pero llenas de arrugas que contaban historias, «anoche sentí pasos en mi techo. Pensé que eran gatos, pero sonaban como de persona. Y mira esto». Me enseñó una bolsa de mandado llena de verduras frescas. Cuando abrí mi puerta esta mañana, esto estaba ahí. Jitomates, cebollas, chiles, hasta cilantro, todo fresquito, como recién comprado. La tarde trajo más sorpresas. Crescencio, que vive en el 104 y se gana la vida vendiendo dulces y cigarros sueltos en el metro, llegó corriendo las escaleras con una sonrisa que no le había visto en meses. «No van a creer lo que pasó», gritó, sin importarle despertar a los niños que dormían siesta. Crescencio es un hombre delgado, de unos 30 años, que siempre anda con una mochila llena de mercancía y sueños de poner un negocio propio. Estaba en la estación Cuauhtémoc, como siempre, cuando se me acercó un señor bien vestido. Me preguntó si quería trabajar en su tienda de abarrotes, con sueldo fijo, prestaciones y todo,
¿Y por qué te buscó a ti?, le preguntó Álvaro, escéptico. Eso es lo raro, carnal. Dice que alguien le había hablado de mí, que le dijeron que yo era honrado y trabajador, pero no sé quién pudo haber sido. Casi no conozco a nadie fuera del edificio. Para entonces, ya éramos 5 los que sabíamos que algo extraño estaba pasando. La quinta persona era Nailea, una muchacha de 20 años que estudia enfermería en la UANLE y vive en el 4º piso. Es de esas jóvenes que cargan el mundo en los hombros. Estudia, trabaja los fines de semana en una farmacia y ayuda a su mamá que vive en Escobedo. Siempre anda corriendo, con libros bajo el brazo y ojeras que hablan de noches en vela estudiando, a la luz de una lámpara de pilas. Nailea bajó alrededor de las 6 de la tarde, cuando el calor comenzaba a ceder un poco y los corridos de las casas vecinas se mezclaban con el ruido del tráfico lejano. «Disculpen que los moleste», dijo, viendo nuestro pequeño círculo alrededor del altar. «¿Pero alguno de ustedes sabe algo de becas universitarias?» «¿Por qué, mijita?», preguntó doña Teodora, siempre maternal. «Porque llegué a la escuela y me dijeron que había sido seleccionada para una beca de excelencia académica. Una beca que ni sabía que existía y para la cual nunca me inscribí. Cubre toda la colegiatura del semestre que viene». El silencio que siguió fue pesado, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a hacer. Finalmente, doña Teodora se acercó al altar y se persignó. «La Santa Muerte no es mala», dijo suavemente. «La gente la tiene miedo porque no la entiende. Pero ella es justicia, es protección para los que no tienen nada más, y creo que nos está cuidando». Esa noche decidimos mantener el altar. Cada uno contribuyó con lo que pudo. Álvaro trajo una veladora más grande, Crescencio aportó flores que se le cayeron de su mercancía, doña Teodora puso un mantelito bordado que había hecho años atrás, y Nailea escribió una oración en una hoja de papel que dobló y puso junto a la imagen. Yo añadí una fotografía de mis hijos y una de mi abuela, quien me había enseñado que la fe no está en los templos grandes, sino en la esperanza que guardamos en el corazón. Los días siguientes trajeron más milagros pequeños, pero significativos. La tubería del 3er piso, que llevaba meses goteando y había formado un charco permanente en las escaleras, amaneció completamente reparada. Nadie había llamado a un plomero, nadie había visto a trabajadores, pero las tuberías funcionaban como nuevas. Las paredes del pasillo, que estaban descarapeladas y manchadas de humedad, comenzaron a verse mejor. Al principio pensamos que era nuestra imaginación, pero después de una semana era evidente. Alguien las estaba pintando de noche. No era un trabajo profesional, pero sí cuidadoso. Rayas de color azul cielo cubrían las manchas más feas, y pequeños murales de flores y mariposas aparecían en las esquinas. «Es como si alguien trabajara mientras dormimos», murmuró Álvaro. Una mañana, pasando la mano por una pared recién pintada que todavía olía a pintura fresca. «Pero nunca hacen ruido», añadió Nailea. «Y eso que yo me desvelo estudiando. Los milagros se multiplicaron. El casero, don Ramiro, ese hombre amargado, que siempre llegaba amenazando con desalojarnos, vino una tarde con una actitud completamente diferente. Traía papeles en la mano y una expresión confundida. «Miren», nos dijo, reuniéndonos en el patio del edificio, bajo la sombra raquítica del único árbol que crecía entre las grietas del cemento, «no entiendo qué está pasando, pero alguien pagó 3 meses de renta por adelantado para cada uno de ustedes. Dejaron el dinero en efectivo debajo de mi puerta, junto con una lista de todas las reparaciones que necesita el edificio». «¿Quién fue?», preguntamos al unísono. «No sé. Solo había una nota que decía: por la gente buena que vive aquí. Y miren esto», añadió mostrándonos más papeles. También dejaron dinero para materiales. Suficiente para arreglar la azotea, cambiar las tuberías viejas y hasta para poner un tinaco nuevo. Esa noche, nuestro altar había crecido. Más vecinos habían comenzado a participar, añadiendo sus propias oraciones, fotografías familiares y pequeños objetos con significado personal. El pasillo del 2º piso se había convertido en el corazón del edificio, el lugar donde todos nos encontrábamos
para compartir las buenas noticias del día. Álvaro había conseguido trabajo estable en una constructora seria, con contrato y todo. El ingeniero dijo que habían oído hablar muy bien de mí, nos contó, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Pero juro que no sé quién pudo recomendarme. Crescencio ya trabajaba en la tienda de abarrotes y había comenzado a ahorrar para poner su propio negocio. El patrón dice que en 6 meses me puede ayudar a conseguir un local aquí en la colonia, nos dijo, con los ojos brillantes de ilusión. Nailea no solo había conseguido la beca, sino que también le habían ofrecido un trabajo de medio tiempo, en el hospital universitario. Van a pagarme por aprender, decía, incrédula. Nunca pensé que fuera posible. Doña Teodora había recibido la visita de trabajadores sociales que le habían ofrecido apoyo para formalizar su guardería informal. Dicen que pueden ayudarme a conseguir los permisos y hasta materiales didácticos para los niños, nos explicó, limpiándose las lágrimas de alegría. Pero el cambio más grande no eran los milagros individuales, sino lo que estaba pasando entre nosotros. Por primera vez en años, el edificio se sentía como un hogar. Los niños jugaban en el patio sin miedo, las mamás se juntaban a tomar café en las tardes y los hombres compartían cervezas los fines de semana mientras planeaban mejoras para nuestro hogar común. Una noche de agosto, cuando el calor había cedido un poco y una brisa suave movía las cortinas rotas de las ventanas, nos reunimos todos alrededor del altar. Éramos ya 15 personas. Habían llegado nuevos inquilinos que, milagrosamente, eran gente buena y trabajadora. ¿Saben qué creo?, dijo doña Teodora con su voz suave pero firme. Creo que la santa nos está enseñando algo. Todos estos milagros no son solo para que tengamos trabajo o dinero. Son para que aprendamos a cuidarnos entre nosotros. Tenía razón. Los milagros habían sido el pretexto, pero la verdadera magia estaba en cómo nos habíamos unido. Álvaro había comenzado a arreglar cosas pequeñas en los departamentos de todos, sin cobrar nada. Crescencio traía verduras frescas de la tienda para las familias que más lo necesitaban. Nailea daba consultas básicas de salud a los vecinos. Yo había empezado a cuidar a los niños del edificio junto con doña Teodora. Habíamos creado nuestra propia red de apoyo, nuestra familia elegida. El edificio siguió cambiando. Las reparaciones se hicieron realidad. Nueva plomería, pintura fresca en todos los pasillos, un tinaco que funcionaba de maravilla. Pero más que eso, habíamos establecido reglas de convivencia, un fondo común para emergencias y reuniones mensuales para tomar decisiones juntos. Crescencio logró abrir su tiendita en la planta baja del edificio con ayuda económica de todos, los vecinos. Se convirtió en el corazón comercial de nuestra pequeña comunidad, donde todos comprábamos lo básico y donde los niños podían comprar dulces después de la escuela. Álvaro formó una pequeña cooperativa de construcción con otros albañiles del rumbo y comenzaron a conseguir contratos buenos para remodelar otros edificios de la zona. Vamos a convertir todo San Nicolás, bromeaba, pero hablaba en serio. Nailea se graduó de enfermera con honores y consiguió trabajo en el hospital más prestigioso de Monterrey, pero nunca se fue del edificio. ¿Por qué me iría?, decía. Aquí está mi familia. Doña Teodora oficializó su guardería y se convirtió en la directora del Centro de Desarrollo Infantil Santa Muerte, el primer nombre oficial que le dimos a nuestro edificio transformado. Los niños del barrio llegaban cada mañana corriendo, felices de pasar el día con la abuela de todos. Y yo seguí limpiando casas, pero ahora lo hacía con la tranquilidad de saber que mis hijos estaban seguros, que tenían un hogar estable y que formaban parte de una comunidad que los cuidaría siempre. Han pasado 2 años desde aquella noche, cuando puse el primer altar en el pasillo. El edificio ya no se llama El Infiernito. Los niños nuevos que llegan al barrio lo conocen como el Edificio de la Esperanza, y la gente viene desde otras colonias para conocer la historia de cómo un grupo de vecinos pobres logró salir adelante, juntos. El altar sigue ahí, pero ahora es permanente. Tiene su propio nicho de cristal,
flores frescas que cambiamos cada semana y fotografías de todas las familias que vivimos aquí. La imagen de la Santa Muerte está rodeada de cartas de agradecimiento, diplomas de los niños que han salido adelante en la escuela y pequeños milagros cotidianos que celebramos juntos. Todavía escuchamos los pasos suaves en las noches, especialmente cuando algún vecino está pasando por momentos difíciles. Ya no nos dan miedo. Sabemos que es ella, cuidándonos, recordándonos que la muerte no es el final, sino la transformación. Que de las cosas rotas pueden nacer cosas hermosas. La verdadera enseñanza no fueron los milagros individuales, sino descubrir que el milagro más grande era tenernos los unos a los otros. La Santa Muerte nos había dado algo mejor que dinero o trabajo, nos había dado comunidad, dignidad y la certeza de que nunca más estaríamos solos. En las tardes, cuando el sol se pone detrás de las montañas de Monterrey y el aire se llena del aroma de comida casera que viene de todas las cocinas del edificio, nos sentamos en el patio a ver jugar a los niños. Axel y Citlali corren entre las plantas que hemos sembrado en macetas recicladas, riendo con sus amigos, seguros de que este es su hogar para toda la vida. Y yo sonrío, sabiendo que mi abuela tenía razón. La fe no está en los templos grandes, sino en la esperanza que guardamos en el corazón. Y a veces, cuando esa esperanza se comparte con otros, puede transformar hasta el lugar más olvidado en un hogar lleno de amor. Los corridos siguen sonando en las casas vecinas, el tráfico sigue rugiendo en las calles lejanas y el calor de Monterrey sigue siendo implacable. Pero aquí, en nuestro edificio de la esperanza, hemos aprendido que los milagros no bajan del cielo. Los construimos juntos, día a día, con pequeños actos de amor y solidaridad. Y la Santa Muerte sigue caminando por nuestros pasillos, no como la temible figura que la gente imagina, sino como lo que siempre ha sido para los que no tienen nada más, la protectora de los olvidados, la que nos recuerda que mientras tengamos unos a otros, la esperanza nunca muere.